Caraval, Stephanie Garber. Saga Caraval 1. Octava parte. El día después de Caraval. Capítulo 42. Era como adentrarse en un universo hecho de sueños y cuentos de hadas ancestrales que hubiesen cobrado vida. El olor del verdor perenne en el aire, polvo tachonado de motas de la luz dorada de los faroles. Scarlett no sabía qué había sido de la nieve, pero no quedaba ni un copo. El suelo estaba salpicado de pétalos de flores, en cambio. El bosque contenía tonos de verde, oliva, jade y marfil. Hasta los troncos de los árboles estaban cubiertos de un intenso musgo esmeralda, excepto las porciones envueltas en serpentinas en beige y oro. Había gente tomando a pequeños sorbos unas bebidas doradas tan densas e intensas como la miel, mientras que otros comían pasteles con aspecto de nubes. Y allí estaba Julián. Al verlo se le subió el corazón a la garganta. Scarlett lo había estado buscando desde el momento en que llegó, y de repente no se podía mover ni respirar. Al otro lado del camino, bajo un arco de hojas verdes y cintas de oro, Julián se encontraba de pie bebiéndose una copa alta de aquella miel, con pinta de estar muy vivo y charlando con una morena de cabellos relucientes, demasiado guapa para la comodidad de Scarlett. Cuando él se rió con algo que había dicho la chica, el corazón le bajó a Scarlett de golpe de la garganta al estómago. Esto ha sido un error. Parece que vuelves a necesitar mi ayuda. Aiko surgió entre Tella y Scarlett. A diferencia de aquellos atuendos coloridos y centelleantes que se había puesto durante Caraval, el vestido con polisón de Aiko era ahora oscuro y sobrio, azul o negro. Scarlett no sabría decirlo, con una falda recta hasta el suelo, las mangas largas y el cuello alto. Suelo coger frío, afirmó sin más. Y parece que tú también estás tiritando, aunque me da la sensación de que no es por la temperatura. Su mirada se dirigió hacia la morena y observó cómo le envolvía el brazo a Julián con la mano. Se llama Angelique. Tal vez la recuerdes de la tienda de ropa. Le encanta coquetear con los que tienen los ojos puestos en otra. Aiko lanzó una indirecta con la mirada a Scarlett. ¿Es esa tu manera de decirme que debería ir allí y hablar con él? Tú lo has dicho. No hemos sido nosotras, dijo Tella. Aiko coincidió con un gesto de asentimiento. ¡Ah!, exclamó Tella. Scarlett siguió la mirada de su hermana hasta que se tropezó con Dante, que acababa de llegar a la fiesta. Seguía vistiendo de negro, pero ahora tenía ambas manos y a una chica guapa de cada brazo. Dante, cuánto me alegro de que estés aquí. Te estaba buscando y creo que Aiko también. Tella salió correteando hacia él. Sin mediar palabra, Aiko la siguió y dejó a Scarlett a solas. Scarlett trató de calmarse respirando hondo, pero el corazón le latía más rápido con cada paso que daba. El rocío en la hierba le mojaba las finas bailarinas de oro. Julián no había mirado aún en su dirección, y ella temía lo que vería cuando lo hiciese. ¿Le sonreiría? ¿Por cortesía o de verdad? ¿O se daría media vuelta hacia Angelique y dejaría claro que fuera lo que fuese lo que había tenido con Scarlett, no era nada en realidad? Se detuvo a unos metros, incapaz de acercarse más. Podía oír el grave rumor de la voz de Julián, que le decía a Angelique: «Creo que ahora iremos para allá». ¿Y piensas volver a acaparar todo el espectáculo?, inquirió Angelique, el depredador destello de sus dientes. Angelique se humedeció los labios. Scarlett quería fundirse en la noche, apagar su existencia como una estrella rota. Entonces él la vio. Sin decir más, dejó su copa y se encaminó hacia ella con paso firme. Se estremecieron las hojas sobre Scarlett, y mientras él se desplazaba, llovieron fragmentos en verde y oro. Sus andares cambiaron y oscilaron entre la seguridad y otra cosa que no se parecía en nada a esta: su Julián. Aún así, ¿cómo podría ser Dasme si ni siquiera sabía nada que fuese real sobre él? Le dijo un Octao, pero le salió como un susurro, y por un instante
Permanecieron allí de pie sin más, bajo unos árboles que se habían quedado tan paralizados como su corazón. «Bueno, ¿y en realidad te llamas de otra manera?», le preguntó Scarlett por fin. «¿Como Caspar?». «No, por suerte no me llamo Caspar». Al ver que Scarlett no sonreía, añadió: «Es demasiado confuso si todos usamos nombres distintos. Lo hace solo quien interpreta a Legend. ¿De verdad te llamas Julián entonces?». «Julián Bernardo Marrero Santos». Se le curvaron los labios ligeramente. Solo las comisuras, no en el gesto perverso que ella sabía. Otro claro recordatorio de que este no era el chico que ella conocía. Los tonos de intenso rubí del amor que había sentido durante el juego se mezclaban con las tonalidades de oscuro añil del dolor y lo volvían todo un poco violeta. «Tengo la sensación de que no te conozco en absoluto», le soltó ella. «Vaya. Eso me hiere, Scarlett». Sonaba más serio que burlón, y sin embargo, lo único que ella había oído era que la había llamado Scarlett, no Crimson. Lo más seguro era que el apodo solo fuese parte del juego, y no debería haber significado nada, pero el hecho de no oírlo le recordó una vez más quién era él en realidad, y quién no era. «No creo que pueda seguir con esto». Se dio la vuelta para marcharse y dejarlo allí. «Scarlett, espera». Julián la sujetó del brazo y la volvió hacia él. Desde la distancia podrían haber parecido una de las muchas parejas de bailarines que había a su alrededor, siempre que uno no viese la frustración en la cara de él ni el dolor en la de ella. «¿Por qué sigues llamándome Scarlett?», le preguntó. «¿No te llamas así?». «Sí, pero no lo habías hecho nunca hasta ahora. Tampoco había hecho esto nunca». Tembló un tic nervioso en el músculo de la mandíbula de Julián. «Cuando termina el concurso, nos vamos y nos olvidamos de todo. No suelo hablar con los participantes una vez se ha acabado». «¿Preferirías que me marchase?», le preguntó. «No. Me gustaría pensar que resulta obvio», masculló Julián. «Pero sí quiero que dejes de mirarme como si fuera una especie de desconocido». «Pero lo eres», dijo ella. Julián hizo un gesto de dolor. «¿Lo puedes negar? Tú sabes mucho sobre mí, y yo no sé nada sobre ti que sea cierto». La expresión de dolor en el rostro de Julián se intensificó. «Ya sé que eso es lo que parece, pero no todo lo que te he contado era mentira. Pero sí la mayor parte. Tú». Julián puso un dedo sobre los labios de Scarlett. «Déjame terminar, por favor. No todo era un engaño. El personaje que interpretamos durante Caraval siempre refleja una parte de quienes somos. Dante sigue considerándose más guapo que nadie. Aiko es impredecible, pero útil por lo general. Puedes pensar que no me conoces, pero sí me conoces. Lo que te conté sobre mi familia, que estaba bien relacionada y que le gustaban los juegos, era verdad». Julián abrió un brazo y lo desplazó en un gesto dirigido a toda la gente a su alrededor. «Esta ha sido mi familia durante la mayor parte de mi vida». Su semblante se veía aderezado por una mezcla de orgullo y alguna otra emoción que Scarlett no era capaz de ubicar, y de repente reconoció uno de sus apellidos de las historias de su abuela: Santos. «¿Eres familia de Legend?». En lugar de responder, Julián echó un vistazo a la fiesta antes de volverse de nuevo hacia ella. «¿Damos un paseo?», le ofreció una mano. Scarlett aún se acordaba de haberle besado los dedos, de saborearlos apretados contra sus labios. Un temblor le recorrió los hombros desnudos con aquel recuerdo. Él mismo la había advertido de que debería tener miedo de sus secretos, y ahora entendía el motivo. Rechazó su mano, pero lo siguió de todos modos. Sus bailarinas pisaban los pétalos de las flores mientras él la conducía hasta un sauce. Allí apartó las ramas lloronas para que ella pudiera pasar. Algunas hojas brillaban en la oscuridad, proyectaban una delicada luz verde y los protegían del resto de la fiesta.
Admiré a Legend durante casi toda mi vida, comenzó Julián. Yo era igual que tú. Cuando empezaste a escribirle aquellas cartas, lo idolatraba. Fui creciendo y quería ser Legend, y cuando me convertí en uno de sus intérpretes, jamás me importó que las mentiras que contaba hicieran daño a alguien. Lo único que me importaba era impresionarle. Entonces llegó Rosa. Su manera de pronunciar aquel nombre hizo que algo se revolviese de forma incómoda en el pecho de Scarlett. Sabía que Rosa era real, aunque pensaba que había sido Legend quien la sedujo. ¿Fuiste tú el intérprete que tuvo el romance con ella? No, respondió Julián de inmediato. No llegué a conocerla siquiera, pero fui sincero cuando te dije que perdí la fe en todo cuando ella se mató. Después de eso, me di cuenta de que Caraval no era ya el juego de antaño, pensado para ofrecerle a la gente una aventura inofensiva y, con un poco de suerte, volverla algo más sensata. Legend había cambiado con el paso de los años, y no a mejor. Adoptaba una porción de los papeles que interpretaba, fueran cuales fuesen, y llevaba tanto tiempo interpretando a un villano que se había convertido en uno en la vida real. Finalmente, hace unos meses, decidí marcharme, pero Legend me convenció para que le diese otra oportunidad y me quedase. ¿Entonces tú sí que lo has conocido?, le preguntó Scarlett. Julián abrió la boca, como si hubiera algo que deseara contarle, pero las palabras no le salían. La miró con una expresión muy elocuente. ¿Te acuerdas de lo que me has preguntado sobre Legend? ¿Si erais familia? Julián asintió, pero no se explicó. Se agitaron las hojas brillantes del sauce cuando él prosiguió en voz baja. Legend me envió una carta en la que me pedía que participase en una última edición. Afirmaba que estaba tratando de redimirse, y yo quería creerle. Respiró hondo antes de continuar. Se suponía que yo solo debía traeros a tu hermana y a ti a la isla, pero cada vez que intentaba alejarme de ti no podía hacerlo. Eras distinta de lo que esperaba. La mayor parte de la gente solo se preocupa de su propio placer durante Caraval, pero a ti te importaba mucho tu hermana. Y eso me recordó lo que había sentido yo, siempre por mi propio hermano. Los ojos de caramelo de Julián se encontraron con los de Scarlett al terminar la frase, y de repente se le ocurrió algo. ¿Legend es tu hermano?, le preguntó. Una sonrisa irónica le curvó los labios a Julián. Esperaba que lo averiguases. Pero Scarlett no conseguía dar con qué decir a continuación mientras trataba de entenderlo. Aquello explicaba por qué le había costado tanto a Julián abandonar el juego. Ella sabía lo difícil que resultaba darle la espalda a un hermano, aun cuando éste te hacía daño. Y los demás intérpretes habían tratado a Julián de un modo diferente. Desde el momento en que se enteró de que Caspar solo fingía ser Legend y que Julián estaba vivo, Scarlett se había vuelto a preguntar una vez más si el marinero era en realidad el maestro de Caraval, pero quizá solo se le ocurrió aquello por la estrecha relación que había entre ambos. ¿Pero cómo es posible? Eres muy joven. No envejezco mientras sea uno de los intérpretes de Legend, le explicó Julián, pero estaba listo para hacerme mayor cuando decidí marcharme. Entonces, ¿por qué te quedaste y participaste en esta edición? Julián la miró casi nervioso, como si ahora fuese ella quien le podía romper a él el corazón. Me quedé porque empecé a sentir algo por ti. Legend no siempre juega limpio, y quería intentar ayudarte, pero sabía que si intimábamos y tú descubrías la verdad, eso te haría daño. Así que al principio procuré darte excusas para odiarme, pero entonces se volvió más difícil apartarte de mí. Me dolía cada vez que te mentía. Este juego saca a relucir lo más egoísta de muchas personas, pero tenía el efecto contrario en ti. Observarte me devolvió la convicción de que Caraval podía ser lo que creo que era antes, y que mi hermano podía volver a ser una buena persona. La voz de Julián estaba cargada de emoción. Sé que te he hecho daño, pero, por favor, dame otra oportunidad. Tenía el aspecto de querer alargar la mano y tocarla, y una parte de Scarlett deseaba que lo hiciese, pero todo aquello era demasiado que asumir de golpe. Si Julián hubiera sido Legend, habría sido más fácil odiarlo por hacerla pasar por tanto, pero el hecho de saber que Legend era en realidad el hermano de Julián la dejaba absolutamente indecisa. Antes de que él pudiese alargar la mano, ella se apartó.
Los labios de Julián se contrajeron en las comisuras. Estaba dolido, pero lo ocultó llevándose la mano a la cara para frotarse la zona inferior de la mandíbula. Al contrario que durante la mayor parte del juego, estaba recién afeitado, con aspecto más joven salvo por... Scarlett se quedó de piedra. Al verlo, al principio, no se había fijado en que la marca que le había hecho su padre aún seguía ahí. Una cicatriz fina e irregular que iba desde la mandíbula hasta la comisura del ojo. Ella pensaba que, ya que podía volver a la vida, la herida se le habría desvanecido también de algún modo. Y que sería como si aquella horrible noche jamás hubiera sucedido. Julián la sorprendió mirando fijamente y respondió a la pregunta que no le había hecho. Tal vez no pueda morir durante el juego, pero todas las heridas que sufro durante Caraval me dejan cicatriz. No lo sabía, murmuró Scarlett. Le había puesto nerviosa ver de nuevo a Julián porque se temía que el juego no fuese tan real para él como lo había sido para ella, pero a lo mejor Tella estuviese en lo cierto cuando dijo: siempre se mezcla un poco de realidad con lo demás. Lamento muchísimo que mi padre te hiciera eso. Conocía los riesgos que estaba asumiendo, respondió Julián. No lo lamentes, a menos que esta cicatriz sea la razón de que te estés esforzando tanto por alejarte de mí. Los ojos de Scarlett buscaron de nuevo su cicatriz. Julián siempre le había parecido guapo, pero justo aquella cicatriz en la mejilla lo hacía irresistible. Le recordaba su valentía y su generosidad, y que la había hecho sentir más que nadie a quien hubiese conocido nunca. Tal vez no fuera justo el mismo chico que ella pensaba durante el juego, pero ya no le parecía un desconocido. Y todo lo había hecho por ayudar a su hermano. ¿Cómo iba a poder ella, precisamente, echarle en cara algo como eso? Si acaso, me parece que esa cicatriz es lo más bello que he visto jamás. Julián abrió los ojos de par en par. ¿Significa eso que me perdonas? Scarlett titubeó. Aquella era su oportunidad de marcharse. Tella ya le había dicho que después de esa noche, si ella quería, podrían olvidarse de todo lo relacionado con Caraval. Podían comenzar las dos una nueva vida por su cuenta en otra isla, o incluso en uno de los continentes. A Scarlett solía darle miedo no ser capaz de cuidar de sí misma, pero ahora ese desafío la emocionaba. Su hermana y ella podrían hacer lo que quisieran. Sin embargo, al mirar a Julián, no podía negar que seguía queriéndolo. Recordó todas las razones por las que se enamoró de él en un principio. No era solo que fuese guapo, ni que su manera de sonreír le hiciera sentir nervios en el estómago. Había sido su forma de presionarla para que no se rindiese y los sacrificios que había hecho. Quizá no lo conociese tanto como a ella le hubiese gustado, pero estaba bastante segura de que seguía enamorada de él. Esta vez de verdad te prometo que no volveré a mentirte. ¿Pero es que no tenéis reglas sobre las relaciones con personas que no forman parte de Caraval?, le preguntó ella. La verdad es que las normas no van mucho conmigo. Julián le pasó un dedo frío por la clavícula al inclinarse hacia ella y le deslizó la mano libre alrededor del cuello. El corazón de Scarlett se aceleró ante la promesa de sus labios, el tacto de sus manos y el recuerdo de un beso tan inmaculado y tan imprudente. No estaba segura de quién besó antes a quién. Los labios de ambos casi se rozaban y después, la tierna boca de Julián estaba aplastando la suya. Tenía el sabor del momento previo a que la noche dé a luz a la mañana era el final de algo y el comienzo de otra cosa, todo envuelto en un conjunto. Julián la besó como si jamás hubiera sentido el tacto de sus labios y selló la promesa que acababa de hacerle al atraerla contra su pecho y entrelazar sus largos dedos en las cintas de su vestido. Scarlett levantó las manos y las enredó en sus cabellos satinados. En ciertos aspectos, él seguía pareciéndole tan misterioso e incognoscible como la primera vez que lo vio. Pero, en aquel preciso instante, no importaba ninguna de las preguntas que tenía. Se sintió como si su relato hubiera podido finalizar allí, en un enredo de labios, de manos y de jirones de color.